Soy Daniel Pernas de DPS Trading y aquí estamos con un nuevo video resumen en el que vamos a empezar viendo interesantes estadísticas históricas del rally de Navidad. Lo primero, ¿de qué día a qué día se considera rally de Navidad? Bueno, hay distintas formas de medirlo, pero una de las más reconocidas sería esta, de Carson Investment Research, que toma como referencia lo siguiente. Considera los 5 últimos días hábiles del año más los 2 primeros días hábiles del año siguiente. En el año que nos ocupa, los 5 últimos días hábiles serían el viernes 22, martes 26, 27, 28 y 29 de diciembre. Y a ellos habría que añadirles el martes 2 y miércoles 3 de enero. El SP500 cerró el jueves 21 en 4.746,75 puntos, por tanto eso habría que medirlo contra el cierre del 3 de enero para calcular la rentabilidad del rally de Navidad de este año. Teniendo esto en cuenta, aquí tenemos estadísticas desde el año 1999 donde podemos ver cómo normalmente este periodo de Navidad, en la mayoría de casos, suele tener rentabilidades positivas. Y en caso de que no haya rally de Navidad, esto normalmente no suele ser una buena noticia de cara a la rentabilidad del siguiente año. Lo podemos ver mejor en la siguiente tabla. Aquí tenemos desde el año 1993 las 6 ocasiones donde no hubo rally de Navidad. Cuando esto sucede, normalmente el mes de enero viene negativo. Esto en cierta parte también vendría explicado porque ya viene lastrado, porque los 2 últimos días del rally de Navidad son de enero. Ya si nos vamos a la rentabilidad del año completo, generalmente si no hay rally de Navidad, la rentabilidad del siguiente año pues no suele ser demasiado positiva. Desde el año 1993 tenemos caídas anuales del 1,5%, del 10%, menos 0,7% y del importante menos 38,5%. Ahora en la siguiente tabla también tenemos datos más agregados desde el año 1950. ¿Qué ocurre cuando tenemos rally de Navidad? Pues bien, el siguiente año en el 72,4% de los casos tiene un retorno positivo con una rentabilidad media del 10,2%. Pero fíjate que si no hay rally de Navidad, el retorno medio sería únicamente del 5% con un 66,7% de ocasiones en las que el retorno anual es positivo. Si lo comparamos con un año medio, vemos que si hay rally de Navidad estaría con una rentabilidad ligeramente superior, pero cuidado si no se produce el rally de Navidad porque la rentabilidad media cae bastante. Ahora vamos a ver una diapositiva que es muy potente. Aquí podríamos pensar que tras las fuertes subidas de las últimas semanas, quizás a largo plazo podría sufrir la bolsa. Sin embargo, aquí tenemos lo que sucede en el SP500 después de que el 40% de sus componentes estén sobrecomprados, es decir, que tengan el RSI por encima de 70. Esto desde el año 1972 solo se ha producido en 4 ocasiones, es decir, es una señal bastante rara. Al tener solo 4 casos, la fiabilidad estadística baja bastante, pero aquí si nos vamos a la rentabilidad a 12 meses de estas 4 señales anteriores, la rentabilidad media sería una auténtica barbaridad del 25,7%, a 6 meses del 13,9%, que también es muy por encima de la media de mercado, a 3 meses también sería muy importante del 8,8% y a un mes del 4,2%. Repito, esta señal solo se ha producido en 4 ocasiones, pero ojito con las rentabilidades que ha producido. Ahora, la siguiente señal desde el año 2003 se ha producido en 15 ocasiones. Estamos hablando de qué sucede cuando en el SP500 el 90% de sus componentes están cotizando por arriba de su media de 50 sesiones. Si nos vamos a las estadísticas, a un mes el retorno medio sería del 0,6%, realmente no sería demasiado alto, a 3 meses ya el retorno sería de un 3,3%, a 6 meses del 8,2% y a 12 meses a un año del 16,1%, con un porcentaje de ocasiones positivas del 93,3%. Seguimos viendo estadísticas, la siguiente también estaría a favor. Aquí estaríamos viendo qué sucede en el SP500 cuando tenemos unas caídas anuales de más de un 10% y al año siguiente, a continuación, tenemos subidas superiores al 10%. Esto desde el año 1959 ha sucedido en 6 ocasiones. En todas ellas, el tercer año ha sido un año con rentabilidad positiva y una rentabilidad media del 11,7%. ¿Qué sucederá en 2024? Nadie lo sabe, pero tenemos estadísticas a favor. Bueno, realmente esta señal en 2024 todavía no está activada, pero si el SP500 acaba 2023 con subidas superiores al 10%, se activaría la señal. Nos vamos a otra estadística, una nueva estadística que estaría a favor, una estadística que tiene en cuenta qué sucede en el SP500 después de una racha de 6 semanas con rentabilidades positivas. La señal es del 18 de diciembre y las rentabilidades que podríamos esperar a un mes sería del
del 1,2%, a 3 meses del 3,3%, a 6 meses del 3,7% y ya si ampliamos a un año, la rentabilidad media sería de un 8,8% con un porcentaje de positivos del 86,2%. Ahora, esta gráfica hace referencia a la amplitud del mercado. Aquí tenemos el comportamiento del S&P 500 Equal Weight, es decir, sería el comportamiento de las acciones del S&P 500 teniendo en cuenta la misma ponderación de todas ellas, es decir, que cada una de las 500 acciones pesase 1 entre 500 dentro del índice. ¿Y por qué la traigo al análisis? Porque recientemente se ha producido una señal bastante importante. ¿Cuál es esta señal? La señal sería la siguiente. Tenemos aquí el mínimo de las últimas 52 semanas y aquí el máximo de las últimas 52 semanas. La señal es que en apenas 33 días ha conseguido el S&P 500 Equal Weight pasar desde el mínimo a superar esta zona de máximos. Y como dice el señor Jason, la única vez que desde 1957 esto sucedió más rápido fue en septiembre de 1982, cuando las acciones ganaron un 46% durante el año siguiente. Es decir, ya no son solo las 7 magníficas las que están teniendo buenos rendimientos, sino que, como vemos, el índice S&P 500 Equal Weight ha tenido un rally importante. Bien, hemos visto unas estadísticas bastante potentes. Dime en comentarios si te han gustado. Nos vamos ya a ver la situación técnica, nos vamos ya a ver los gráficos. 2 segundos para el disclaimer. ¡Comenzamos! Vamos a comenzar por el Nasdaq 100, índice tecnológico que esta semana ha superado los 16.765, ha superado la zona de máximos históricos y por tanto ha entrado en subida libre. Tendría como única zona de resistencia los máximos de la vela del miércoles, los 16.860 y como primera zona de soporte de cortísimo plazo los 16.550, los 16.190, el hueco alcista, la media de 200 y los 14.058 puntos. Respecto al S&P 500, a diferencia del Nasdaq 100 y del Dow Jones, en este caso todavía no ha superado la zona de máximos de la historia. En este caso la resistencia estaría en los 4.819. En caso de superar este nivel entraría en subida libre y no solo eso, sino que estaría activando un segundo gran impulso alcista Fibonacci. Ahora, para corto plazo tendría primera zona de resistencia los 4.778, es decir, la vela del miércoles. Primera zona de soporte de cortísimo plazo los 4.700, los 4.607, 4.528, la zona de la media, el hueco alcista y los 4.103. Vamos a pasar ahora al Dow Jones. Antes vamos a comentar rápidamente una pequeña estadística que se me pasó. Estadística referente al rally de Navidad. El retorno medio de este periodo en el S&P 500 sería de un 1,32% con un porcentaje positivo del 79,5%. Es decir, el 79,5% de las veces hemos tenido rally de Navidad. Bien, nos vamos ya al Dow Jones, que a medio y largo plazo se encuentra con objetivo pendiente por segundo impulso alcista hacia niveles de 47.250 puntos y para corto plazo tendría primera zona de resistencia los 37.641, es decir, también, al igual que en otros índices americanos, tiene resistencia en los máximos de la vela del miércoles, primera zona de soporte los 37.080. También podría encontrar soporte en esta antigua zona de máximos históricos, en niveles Fibonacci de toda esta última subida y en la zona de la media que está en fase ascendente pero ya un poquito alejada del precio. Respecto al Russell 2000, índice de empresas de mediana pequeña capitalización de Estados Unidos, al superar el nivel que marcamos de los 2033-2034 tendría pendiente objetivo por triple suelo o por rectángulo hacia niveles de 2.408 puntos. Tendría resistencia a los máximos de la vela del miércoles y del viernes, primera zona de soporte de cortísimo plazo, los 2000, el entorno de 1915 y sobre todo la media de 200 sesiones que está en fase ascendente. Si nos vamos a Europa tenemos aquí el gráfico del DAX que continúa con objetivo activado por segundo impulso alcista hacia niveles de 19.720 puntos, aunque ahora en el corto plazo parece que se está tomando un pequeño descanso para aliviar la fuerte sobrecompra. Tiene primera zona de resistencia esta directriz que viene uniendo máximos y niveles de 17.003 puntos. Primera zona de soporte los 16.620, los 16.528, la zona de los 16.050 y la media de 200 que está girada al alza. Para medio plazo soporte muy importante en los 14.630 y los 14.458.
Nos vamos al Eurostoxx, que al igual que el DAX también tiene objetivo alcista activado, en este caso por segundo impulso alcista hacia niveles de 5.300 puntos. Vamos a dejar el nivel marcado y vamos a limpiar el gráfico un poquito para ver niveles de soportes y resistencias. Tendría primer nivel de resistencia de corto plazo en los 4.593, primer nivel de soporte de corto plazo esta zona de antiguos máximos en el entorno de los 4.491, después ya la zona de la media y muy importante la zona sombreada amarilla que marcamos como soporte importante de medio largo plazo, los 3.980 puntos. Nos vamos al IBEX, índice español, que tras esta fuerte subida está tomándose un pequeño descanso tras la aparición de una vela doji, vela de indecisión, desde la zona de los 10.301, desde esta zona de resistencia está aliviando un poquito la fuerte sobrecompra, aunque el aspecto técnico de medio plazo es positivo, realizando máximos y mínimos crecientes. El último mínimo creciente sería los 8.879, no debería de perder este nivel, pero antes de llegar a este importante soporte tiene una zona de soporte importante intermedia en la media de 200 que está en fase ascendente. Nos vamos a ver la situación del CAC, índice francés, que esta semana ha superado niveles de 7.581, 7.582 y por tanto ha superado zona de máximos históricos entrando en subida libre. Nuevo índice que supera máximos históricos, nuevo índice que se suma a la fiesta alcista. Ahora todo apunta a un nuevo tramo de rebote de medio plazo. En el corto plazo tendría resistencia en los máximos de los 7.654, tendría zona de soporte en la zona de la media que está girada al alza. Después ya soporte importante en los 6.773. Si nos vamos al MIP, índice italiano, recordamos que tiene todavía pendiente objetivo por segundo impulso alcista hacia 33.900 puntos. Por el camino ya cumplió el objetivo por doble suelo que habíamos marcado hacia niveles de 30.200. De hecho ya hace tiempo que lo comentamos, así que lo vamos a eliminar para limpiar un poquito más el gráfico. Ahora tendría primera zona de soporte la media de 200 que está girada al alza y la directriz alcista principal. El último mínimo relevante pasaría por los 27.078 puntos. Zona de resistencia los 30.653 y la directriz que viene uniendo máximos. Respecto al Nikkei, índice japonés, recordamos que tiene objetivo activado por este doble suelo hacia niveles de 34.500 aproximadamente. Este doble suelo lo marcó en una zona de soporte muy importante, zona de antiguos máximos del año 2021. Bien, pues desde aquí reaccionó el precio, formó el doble suelo, pero ya decíamos que tenía una zona de resistencia muy importante en zona de máximos históricos, zona de los 33.773 aproximadamente. Bien, pues aquí te formó una pequeña estructura de doble techo que ya estaría cumplida y ahora en un nuevo ataque a esta zona de resistencia de nuevo el Nikkei se ha venido abajo. Veremos si en próximas sesiones es capaz de superar esta resistencia para tener el camino libre para ir a completar el objetivo por el doble suelo. En caso de perder los 32.205 habría que tener precaución porque estaría activando un objetivo en sentido contrario por doble triple techo. Respecto al índice VIX, índice de volatilidad, ha tenido un repunte desde la zona de soporte de los 11.78, 11.61, ha superado la resistencia de los 13.60 y a partir de ahí un nuevo tramo impulsivo. Ahora tendría como zona de resistencia los 14.62 y la zona de la media de 200 sesiones que está girada a la baja. En el apartado de acciones vamos a comentar las compañías que tengo pendientes para analizar que me habíais pedido. Vamos a empezar por Carvana, que viene tras fortísimas caídas desde niveles de 376 hasta niveles de 355, es decir, ojito estas caídas de más de un 98%. Se trata de una acción bastante volátil y bastante peligrosa. Ahora bien, ahora parece que está queriendo reordenarse al alza. ¿Por qué? Parece que lo que ha formado el precio es un hombro, cabeza, hombro invertido. Tras superar la zona de los 58,05 tendría objetivo activado hacia niveles de $108,40. Este objetivo estará activado mientras sea capaz de respetar niveles de 25,09. Eso sí, ahora parece que le está costando continuar con las subidas. Desde zona de sobrecompra te ha dejado aquí dos velas un tanto peligrosas. Tiene resistencia en los 62,59. Tiene primera zona
zona de soporte en la media y muy importante que no pierda los 25,09. Nos vamos a la siguiente, Concentrix, una compañía que tuvo fuertes caídas desde niveles de los 204 a niveles de $70 y aquí en la zona de $70 te formó una estructura de doble suelo, rectángulo, da un poquito igual el nombre de la figura. Una vez se supera la zona de máximos, te activa objetivo que ya estaría cumplido. Además, en la activación te dejó un hueco alcista superando la zona de la media. Ahora, tras estas subidas, has llegado a la zona de resistencia de la directriz bajista principal. Como zona de soporte de cortísimo plazo tendría los 90,14, después el hueco alcista, la zona de la media y los 70,29. Nos vamos a la siguiente, XPEL, una compañía que tendría dos argumentos técnicos negativos y un argumento positivo. Como negativo es que técnicamente tendría activado un objetivo por rectángulo hacia niveles de $29 aproximadamente, y como negativo también es que la media de 200 sesiones está en fase descendente y es una zona de resistencia muy importante en el camino. También podría encontrar una resistencia intermedia en esta zona de antiguos mínimos, en el entorno de los 58,50. El argumento positivo es que de momento en estas caídas ha conseguido respetar el importante nivel de soporte de los $39,80. Desde aquí ha venido una reacción del precio desde zona de sobreventa. Para medio a largo plazo mejoraría su aspecto técnico en caso de superar los 87,46. Nos vamos a la siguiente, HelloFresh, que de momento sigue sin dar alegrías a los accionistas. Venía tras fuertes caídas, aquí había hecho una especie de hombro-cabeza-hombro invertido, una especie de figura de cambio de tendencia, no de las más claras, pero en todo caso había superado niveles de 27,57 y había mejorado su aspecto técnico. Sin embargo, desde esta zona de resistencia se vino abajo y en ningún momento la media fue capaz de actuar de soporte. Por el camino fue dejando varios huecos bajistas. Además, la media de 200 sesiones está en fase descendente y de momento, mientras no haga algún tipo de suelo claro, es una acción a mantener fuera de la cartera. Tendría primera zona de soporte los 13,83, primera zona de resistencia los 16,40, después ya resistencia en el hueco bajista y en la media de 200 que, como hemos dicho, está en fase descendente. Veremos si es capaz de realizar algún tipo de suelo, de momento está peligrosa. Nos vamos a la siguiente, Zalando, otra compañía que no está para demasiadas alegrías, está intentando un rebote desde la zona de los 19,80, pero fíjate que la media de 200 está de nuevo en fase descendente y actuando de resistencia. Fíjate también en el corto plazo que esta zona que antes era soporte, es decir, zona de los 23,82, aquí frenó al precio. Por tanto, técnicamente no está demasiado bollante, mejoraría en caso de superar los 45,81 y a nivel fundamental, ya lo he comentado en varias ocasiones, a mí Zalando no es que me guste demasiado porque realmente no veo sus ventajas competitivas. Bien, nos vamos a la siguiente, nos vamos a Celsius, una compañía que desde el año 2020 ha tenido unas subidas espectaculares, unas subidas que se podrían enmarcar dentro de una especie de canal ascendente aquí dibujado con dos paralelas en color negro. Ahora está consolidando un poquito, está intentando agarrarse a la zona de soporte de los 48,11. En caso de finalmente perderla, tendría soporte en los 45 y después ya en la zona sombreada en el entorno de los 41 y en la directriz alcista principal. Nos vamos a la siguiente, Exor, compañía que se encuentra en tendencia alcista, realizando máximos y mínimos crecientes, con primera zona de soporte importante en el entorno de los 87,58, después en la zona de la media, en la directriz que viene uniendo mínimos y en niveles de 80,06. Desde la zona de los 95,32 y desde zona de sobrecompra importante está teniendo una pequeña consolidación. Si profundiza la consolidación, veremos si alguna de estas zonas que hemos comentado de soportes son capaces de frenar las caídas. Si te da algún tipo de señal en este nivel de soportes comentados, pues aquí se podría vigilar. De momento, ahora mismo el precio estaría un poquito en tierra de nadie. Nos vamos a la siguiente, Campari, una compañía que técnicamente continúa con un gran objetivo alcista activado, objetivo por este doble suelo o rectángulo hacia niveles de 13,40 aproximadamente, aunque antes de llegar al objetivo te avisó de que podían venir caídas tras la activación de esta otra estructura de doble techo, estructura de rectángulo, una estructura que ya estaría cumplida. Desde que te activó la estructura está realizando máximos y mínimos decrecientes, pero mientras sea capaz de respetar los 8,50
296, este objetivo de medio y largo plazo estará activado. Por tanto, objetivo activado de medio y largo plazo, en el corto plazo está teniendo correcciones. Yo me esperaría a que en el corto plazo diese señales de que esta corrección ha terminado. Como positivo es que está realizando mínimos decrecientes contra mínimos crecientes en indicadores. Si supera los 10,42 estaría activando una pequeña divergencia alcista. Bien, nos vamos a la siguiente, Adobe, que se encuentra en tendencia alcista realizando mínimos y máximos crecientes. Técnicamente aviso de mejoría tras la superación de esta directriz que comentamos, esta directriz dibujada en color negro, y a partir de ahí subidas fuertes. Tras la superación de esta zona de máximos activó un objetivo hacia la zona de los 636 aproximadamente. Bueno, habría que ir un poquito al tick, pero desde niveles de $634 aquí te ha dejado un hueco bajista preocupante para corto plazo y además tras perder los 592 tiene activada una divergencia bajista. Por tanto, de momento un poquito de precaución para corto plazo por el hueco bajista y por la divergencia que tiene activada. Tendría primera zona de soporte la zona de la media y muy importantes ya los 498,70. Nos vamos a la siguiente, INFY, una compañía que venía tras caída realizando máximos y mínimos decrecientes, pero desde la directriz alcista principal está siendo capaz de reaccionar al alza. Como positivo es que ha superado la zona de los 18,18 y esta zona que antes era resistencia aquí ya te ha actuado de soporte. También tendría soporte en el hueco alcista, en la media de 200, en la directriz alcista principal y en niveles de 16,21. Tras la superación de esta zona de resistencia no descarto que vaya el precio a testear la siguiente zona importante, es decir, esta zona sombreada amarilla. Una zona que antes era soporte y que aquí ya frenó al precio en 2 ocasiones. Y además no lo descarto porque aquí lo que ha hecho el precio es una especie de triángulo ascendente. Tras superar por arriba, pues tendría objetivo activado hacia esta zona sombreada amarilla. Bien, nos vamos ya a la siguiente, nos vamos a Qualcomm, una compañía que tras superar niveles de 136,29 tiene un objetivo pendiente alcista, en este caso sería objetivo por doble suelo. El objetivo sería hacia la zona de los 171,40. Por el camino podría encontrar resistencia en este entorno de los 150,76. Como posibles zonas de soporte yo vigilaría niveles Fibonacci de esta última subida, los 136,29, 131,20 y la media de 200 sesiones que está en fase ascendente. Anularía el objetivo alcista en caso de perder niveles de 98,64. En el apartado de divisas tenemos aquí el gráfico del euro-dólar, gráfico semanal, donde podemos apreciar una recuperación del euro desde la zona de los 1,0448 y ahora tras esta recuperación el euro-dólar está intentando superar la zona de la media de 200 sesiones en semanal. En caso de dejar atrás esta zona tendría siguiente nivel importante de resistencia en los 1,1276. En caso de superar 1,1276 daría una nueva señal positiva. Respecto al oro tenemos una de cal y una de arena. Como aspecto positivo es que tiene activado un segundo impulso alcista. Tenemos aquí primer impulso, corrección a la zona del 61,8 y tras superar los 2093 activó segundo impulso alcista hacia niveles de 2280. Ahora la forma de activarlo fue bastante peligrosa. Fíjate la vela que nos dejó. Vamos a borrar el segundo impulso de largo plazo para verlo mejor. Fíjate que tras la llegada al objetivo por este pequeño segundo impulso alcista te dejó una vela bastante peligrosa y a partir de ahí vinieron caídas. Unas caídas que de momento se frenaron en la zona de soporte de los 1973. Esta sería la primera zona de soporte importante. Como zona de resistencia tendríamos los 2070, es decir, la resistencia de los máximos de la vela del viernes y sobre todo resistencia muy importante en los 2146. En caso de superar los 2146 tendría el camino despejado para ir a cumplir el gran objetivo por segundo impulso alcista. Mientras tanto, precaución. Si nos vamos a la plata, también había dejado una vela preocupante en zona de resistencia, en zona de esta zona sombreada amarilla. A partir de ahí corrección y desde niveles de 22.50 viene la reacción alcista. Los 22.50 sería la primera zona de soporte importante, primera zona de resistencia los 24.60 y los 25.92.
Respecto al petróleo Brent, la semana pasada decíamos que había mejorado su aspecto técnico de corto plazo. Aquí tenemos el gráfico horario. Decíamos que la zona que antes era resistencia, la zona de la media, aquí ya te había actuado de soporte y esta semana ha funcionado de nuevo 2 veces como soporte. Aquí una vez y aquí de nuevo. Mientras sea capaz de respetar esta secuencia de mínimos crecientes, seguirá en tendencia alcista. Primera zona de soporte la media y después ya niveles de 77,80. Suscríbete al canal si te ha gustado toda esta información y no te olvides de activar la campana para no perderte ningún contenido. Un saludo, mucha precaución también con el alcohol y ¡feliz Navidad!